Buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre la ISO 14971 del 2019. Esta ISO es una normativa, ¿verdad?, que ha sido diseñada por la Organización Internacional de Estándares ISO para describir las características y los métodos de prueba para aplicar, en este caso, en la gestión de riesgos que están asociados a los dispositivos médicos. La norma ISO 14971 básicamente define la gestión de los riesgos en la industria de los productos sanitarios, entendiéndose que los riesgos son parte fundamental en todo ciclo de vida. Entonces, esta normativa define las mejores prácticas a lo largo del ciclo de vida de todos los productos sanitarios. Entonces, la ISO maneja a nivel internacional todos los sistemas de gestión de riesgos asociados a productos sanitarios. Recordando que esto proporciona un marco para evaluar y controlar los riesgos de seguridad que están asociados con los dispositivos médicos. Entonces, ¿qué es la ISO 14971? Esta ISO básicamente es una normativa internacional que te permite manejar un marco para la gestión de riesgos, ¿ok? Para entender cuáles son los posibles riesgos que están asociados al uso de un dispositivo mecánico o un dispositivo, en este caso médico, específico, conociendo cuáles son los posibles riesgos que están asociados. Hay que recordar que existen 3 versiones ISO, la del 2007, la del 2012 y la del 2019, que es la que manejamos actualmente. Sin embargo, en el mercado, en este caso europeo, está la norma EN, ¿ok?, que es muy parecida a la 14971 del 2019. Sin embargo, tiene algunas diferencias o agrega algunos apéndices. Agrega 2 apéndices informativos, por lo menos el apéndice A, que te habla de una descripción general de la gestión de los riesgos, el apéndice B, que te ilustra cuáles serían los posibles riesgos y cómo accionar, y la C es más normativo, es más orientado a la aplicación de esta normativa. Y esta C está basada básicamente en hablar sobre los software de dispositivos médicos y se basa en la 14971 del 2007. Entonces, si hablamos de la norma ISO 14971, hablamos de 4 términos claves que convergen en esta normativa. El primero es ajuste. ¿Qué me habla el ajuste? El ajuste me dice que hay una probabilidad de que vaya a ocurrir un evento peligroso, ¿ok? Se maneja esta probabilidad y cuál es la gravedad del hecho resultante. El peligro, ¿ok? ¿Cuál es la fuente del daño potencial o efecto adverso para la salud del individuo? ¿Sí? Y la seguridad, simplemente debemos de minimizar los riesgos que están asociados al uso de estos dispositivos médicos. Y la eficacia es la capacidad de que un dispositivo médico pueda lograr su propósito previsto, el propósito para el cual fue previsto esta normativa. O fue previsto este dispositivo médico, pues manejando esta normativa de gestión de riesgo. ¿Por qué es importante el cumplimiento de la norma ISO 14971? Es importante porque simplemente permite garantizar que estos dispositivos médicos que se utilizan no causen efectos perjudiciales hacia pacientes y hacia los usuarios. Es decir, que sean seguros, que traigan 100% de satisfacción, 100% de garantía. Y entre el objetivo es propiciar el bienestar del paciente, minimizando los riesgos asociados al uso de este producto sanitario. En la norma ISO existen 10 cláusulas, ¿ok? En la norma ISO 14971 del 2019, ¿ok? Entonces, estas cláusulas vendrían siendo: 1 es objeto y campo de aplicación;
2, referencias normativas. 3, términos y definiciones. 4, requisitos generales para el sistema de la gestión de riesgo. 5, análisis de riesgo. 6, la valoración del riesgo. 7, control de ese riesgo, ¿verdad? 8 es evaluación del riesgo, en este caso residual global, de todo el riesgo que pudiese haber. 9 es la revisión de la gestión de riesgo. Y 10 es actividades de producción y postproducción. Para nuestro caso, nosotros escogimos, de estas 10 cláusulas, escogimos 2 para poder un poco entender y valorarlas. La primera, que es el objeto y campo de aplicación, es importante, muy importante, evaluar, ¿verdad? El objeto de la norma, ¿ok? Es importante que se ayuden a los fabricantes a identificar los riesgos asociados a los dispositivos médicos. Es decir, que estimen y evalúen cuáles son los riesgos que pudiese ocasionar el uso de un dispositivo médico. Entonces, si hay riesgos, controlar dichos riesgos y llevar un seguimiento de la eficacia de los controles del uso de esos dispositivos médicos. El otro punto importante es el punto 6, ¿ok? Que habla sobre la valoración del riesgo. Ok, yo voy a utilizar un dispositivo médico, pero yo tengo que valorar el riesgo de utilizar ese dispositivo médico. Entonces, en este punto, básicamente, define las actividades a realizar tras el análisis del riesgo, es decir, evaluar la aceptabilidad de cada riesgo y la necesidad de la aplicación de las medidas de control, ¿ok? Básicamente yo analizo el riesgo, en este caso el fabricante analiza el riesgo, evalúa la aceptabilidad de cada riesgo y la necesidad de la aplicación de medidas de control al uso de ese dispositivo médico, y esto permite que se pueda dar un dispositivo médico totalmente seguro utilizando estas indicaciones, ¿verdad? Estos criterios. Entonces, la valoración del riesgo me permite dar un criterio de aceptabilidad, ¿ok? Y este criterio tiene que ser evaluado por el fabricante que va a ofrecer el producto o el dispositivo médico hacia los usuarios y pacientes. Entonces, es muy importante que se evalúe y se valoren los riesgos para poder llevar al mercado o al uso de pacientes, ¿verdad? Y de usuarios algún dispositivo médico. Hablamos de los objetivos, hablamos de algunas de las cláusulas, ahora vamos a hablar de cuál es el alcance de este objetivo o de esta ISO. ¿Cuál es el alcance de esta ISO? Esta ISO básicamente es una normativa estándar que va a regular, ¿ok?, el uso de dispositivos médicos. Entonces, un estándar regulatorio para los fabricantes de dispositivos médicos, y los beneficios de la certificación según este estándar son muchos e incluyen la reducción del riesgo de retiros de producto, las mejoras de comunicación entre los departamentos dentro de una empresa y la protección de los pacientes contra daños. Entonces, básicamente, se asegura que este dispositivo tenga la menor cantidad de riesgos, que este dispositivo sea seguro y que este dispositivo cumpla la finalidad para el cual fue realizado, ¿sí? Y con esto básicamente terminamos lo que sería hablar sobre esta normativa ISO 14971 del 2019. Muchas gracias por su atención.